Bienvenidos, esta es una serie de podcasts que estamos preparando de buenos ejemplos y buenas prácticas en incidencia política y en trabajo de sociedad civil durante la pandemia de COVID-19. Estamos aquí con nuestro invitado de hoy, Denis Silva, vocero representante de Pacientes Colombia. Denis, bienvenido, muchísimas gracias por haber aceptado participar en esta entrevista. María, muchísimas gracias por tener en cuenta la mirada del trabajo de Colombia. Como tú decías, yo soy Denis Silva, soy ingeniero químico, trabajo en Colombia Saludable y hago parte del movimiento social Pacientes Colombia. Quizá podamos compartir o empezando con una breve descripción de lo que es Pacientes Colombia. Cuéntanos un poco sobre el grupo, la historia, los principales objetivos y cómo surgió este movimiento. Pacientes Colombia es un movimiento social. Nace en el 2009 por un tema del presidente que era en su momento Álvaro Uribe Vélez, y hizo una declaratoria de emergencia social. Básicamente es que nos cambiaba las reglas de juego. Quería que los pacientes pagaran más para recibir menos dentro del sistema. Todos trabajamos en organizaciones de pacientes y de ahí, desde ese día, nace el movimiento social Pacientes Colombia en febrero del 2009. Denis, ¿y cuántos grupos están asociados a Pacientes Colombia? Ustedes representan, tengo entendido, a millones de personas en Colombia. ¿Cuántos grupos de pacientes forman parte de este movimiento? Cuando en sus inicios Pacientes Colombia estaba conformado por 14 organizaciones. Hoy en día somos 191 organizaciones que están en todo el territorio nacional de diferentes patologías y todos tenemos un común denominador y es trabajar por la salud desde diferentes ángulos, perspectivas, saberes, pero todos tenemos un solo objetivo: trabajar por la salud como derecho fundamental. Recuerdo que también ustedes empezaron un debate muy interesante a propósito de la ley de medicamentos biológicos en aquel tiempo, hace unos 6 o 7 años, si no me equivoco. Y ustedes fueron uno de los principales grupos que empezaron a trabajar este tema, para el tema de la tercera vía, ¿no? Sin entrar demasiado en el tema, ¿este fue también una de las causas de la formación de Pacientes Colombia? No, inicialmente queríamos que el gobierno nacional declarara inconstitucional el decreto madre de emergencia social. Y creo que nuestro primer logro social fue que la Corte Constitucional en Colombia nos escuchara en audiencia pública como movimiento social. En ese momento presentamos con diferentes actores, los médicos, diferentes agremiaciones, demandas de nulidad 870. Eso era algo histórico en su momento. Y tal vez realizamos la marcha más grande que se haya realizado de la sociedad civil en salud. Llenamos la Plaza de Bolívar en Colombia, que es muy grande, y ese fue nuestro primer logro. Después nos dedicamos a trabajar en el decreto borrador de la tercera vía, y como movimiento presentamos un borrador de decreto al gobierno. Tuvimos todas las diferencias con el gobierno, algunas asertividades también, pero nos arriesgamos a hacer lo que era impensable, ¿no? Porque el imaginario que tenía el gobierno en su momento es que los pacientes eran los quejosos y que no había capacidad técnica. Y empezamos a transformar ese imaginario. Es que los 50 millones de colombianos o los 43 que eran en ese momento, todos potencialmente eran pacientes, y dentro de los pacientes hay capacidad técnica, hay formación y hay movilización. Y en ese sentido, esto es una experiencia muy interesante porque, claro, ustedes han demostrado de alguna manera el expertise y la capacidad de los pacientes a movilizar y a cambiar y a mejorar las políticas. ¿Tú has recibido en cierto punto alguna respuesta positiva en ese momento o fue muy duro estos años para poder alcanzar, digamos, el espacio de participación? Creo que es un proceso de aprendizaje.
yo soy ingeniero químico, pues vengo de una universidad pública donde tenía una formación y una idealización de cómo hacer protesta social. Claro, soy de la línea que la protesta es un derecho sin agredir a nadie. Pero el gobierno automáticamente lo que hizo fue un señalamiento. Entonces nos tildaban de voceros de la industria y aprendimos a manejar eso, a no responder a agresión con agresión, sino con cifras y datos. Y eso hizo que el gobierno fuera cambiando su línea de visión, de relacionamiento y de acercamiento con la sociedad civil. Y hoy tenemos una relación transparente, una relación donde podemos expresar las conformidades y las inconformidades. Y en Pacientes Colombia estamos convencidos del rol de la sociedad civil. Y creo que son tres razones las de la sociedad civil. Una, anunciar lo bueno cuando hay cosas buenas que anunciar. Dos, denunciar. Y tres, generar concertaciones. Eso es excelente. Y un poco también para empezar ahora a centrarnos en el tema de hoy, que es el COVID, ¿no? El COVID-19, que se ha ido convirtiendo en una noticia, al principio en una noticia que no entendíamos y ahora pues todos estamos involucrados en esto, esperando respuestas. Em, eh, Tengo entendido que, que tú y otros pacientes en Colombia han trabajado en establecer una mesa de trabajo, de debate virtual con los organismos que trabajan el tema de salud. Cuéntanos un poco sobre esta iniciativa, cómo surgió la idea y cómo se implementó esta mesa redonda virtual. Curioso, ¿no? Nosotros pensamos que el COVID era para los chinos. Jamás nos imaginamos desde la óptica de la sociedad civil que llegara a Colombia. Cuando el 21 de marzo, perdón, el gobierno hizo el ejercicio pedagógico de quedarnos 3 días en casa y el 24 ya nos dicen que nos tenemos que quedar en casa por 15 días y así sucesivamente. El 13 de abril nos sentamos los voceros de Pacientes Colombia y empezamos bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque el sistema paró, ¿no? Eso era como si estuviéramos en una película de terror, calles solitarias, pacientes reclamando atención desde la casa y las redes sociales que se movían enormemente. Y por eso es que nace la mesa interinstitucional de salud. Entonces, invitamos a unos actores. Y el primero que se sentó con nosotros, que nos dijo sí a la propuesta, fue el Ministerio de Salud. De ahí entonces como que fuimos los primeros en empezar a hacer cosas virtuales y todos empezaron a llegar. Fue un trabajo perdón la comparación, pero como el de las hormigas. En la primera mesa éramos 30, después entonces 30 ya era insuficiente, pasamos a 100, después a 200 y eso se creció. Sí. Pero también tuvimos errores, ¿no? Porque las primeras mesas, eso era el muro de las lamentaciones sin un norte claro. Venga, ¿qué producto necesitamos? ¿A qué le vamos a apuntar? ¿Cuál es nuestro objetivo de cada mesa? Y como que fuimos estructurando la cosa, porque todo el mundo nos decía cada 8 días y no, eso fue imposible. Entonces, al principio la mesa fue una idea espontánea, producto de la necesidad, y luego ustedes mismos fueron dándose cuenta de que se necesitaba estructurar mejor para poder tener resultados. Cuéntanos cómo ustedes han podido, digamos, establecer este espacio de diálogo ya digamos, bastante organizado. Yo he tenido la oportunidad, has tenido la gentileza de invitarme a una de las mesas y he participado y me sorprendió cuando entré y habían
cientos de personas ahí, ¿no? Pero además de los cientos de personas participando, organizaciones de pacientes, como bien dices, muchos, digamos, representantes de diferentes sectores, me sorprendió mucho ver al ministro de Salud participando, al viceministro, a otras agencias, a las EPS, IPS, la industria, los profesionales de la salud. ¿Cómo fuiste haciendo crecer esta historia y cómo fue que tantos actores se subieron en esta mesa y empezaron a trabajar juntos? Cuéntanos un poco cómo lograste digamos, esa respuesta tan positiva y tan interesante para los que nos están viendo ahora. Fue un trabajo colectivo, ¿no? Yo no puedo decir que eso es una iniciativa netamente mía porque estaría mintiendo. Fue un trabajo de los 9 voceros que tiene Pacientes Colombia, que son perfiles diferentes y complementarios. Y la regla de oro, que aún la mantenemos, es la transparencia. Entonces, siempre, si tenemos alguna declaratoria de conflicto de interés, lo hacemos en cada mesa. Pusimos las cartas sobre la mesa, como que 3 principios teníamos cuando iniciamos y aún los mantenemos. 1, reglas claras; 2, transparencia; y 3, objetivos claros. Y eso hizo generar confianza. Cuando se genera confianza y se desarrolla el oído, que a veces en la sociedad civil no desarrollamos el oído para escuchar a todos los actores, empezamos a desarrollar el oído y fuimos generando confianza, la confianza fue generando credibilidad, la credibilidad se fue transformando en cambio y el cambio en acción. Y logramos eso. Creo que los ejercicios se han basado en esos principios, pero es un trabajo colectivo de la sociedad civil. Eso es súper interesante y también compartir esta experiencia para todos los otros países en donde hay grupos organizados. Este tema de confianza y sobre todo de aprender a trabajar en red es interesante. Las herramientas virtuales nos han generado oportunidades como las que tú estás mostrando. Y en ese sentido, cuéntanos un poco, ¿cómo el gobierno percibe este espacio ahora, ¿no? Después de 6 meses de reuniones y de trabajo conjunto, ¿cómo están ellos respondiendo a vuestras demandas y a la articulación que han logrado en estas mesas de trabajo? Creo que hay logros y a veces incumplimientos de parte de todos los actores. Pero no nos quedamos tanto en la fase, lo que hacíamos hace unos años. La sociedad civil eran los quejosos del sistema y no los propositivos. Cada vez que el gobierno colombiano saca un acto administrativo, lo primero que hacemos antes de pronunciarnos es analizarlo, los pros, los contras y los beneficios que puede tener para los ciudadanos. Y siempre hablábamos de colectivos, nunca nos centramos en una patología o en la enfermedad, siempre hablamos de salud y trabajamos sobre inamovibles. Venga, en esta mesa tenemos el interés, no sé, de la telemedicina, que fue un desastre. Los 2 primeros meses fue el desastre total, porque a pesar de que estaba dentro de la normatividad, jamás se había implementado el suministro de medicamento en casa. Las EPS y los gestores farmacéuticos y las IPS lo vendían como el gran logro social, pero resulta que en Colombia hay una resolución, la resolución 1604 del 2012. Nunca, ni los usuarios levantábamos la mano, ni las EPS ofrecían lo que tenían que ofrecer. Entonces, como que fuimos creciendo en ese tema. Los 2 primeros meses, todos los temas, o los 3 primeros meses, estaban asociados a COVID. COVID para arriba y COVID para abajo. Después empezamos a cambiar el chip. Venga, COVID es importante, pero el cáncer es importante, las personas trasplantadas son importantes y todas las poblaciones priorizadas. Y como que el gobierno y todos los actores empezaron a unirse a ese mensaje. Algo curioso que hicimos, no sé si fue por narcisismo o qué, porque tengo que ser transparente en eso, es que nunca entregamos el liderazgo de las mesas a otros actores.
Incluso una vez queríamos compartirlo y con las EPS y nos decían, no, eso es un espacio que ustedes se ganaron. Y creo que así estamos creciendo y aprendiendo todos los días, porque eso es un proceso de escucha, paciencia y aprendizaje. Totalmente. Y este proceso también, y hablando de estos temas que no solamente son relacionados al COVID, cuéntanos también, he oído que gracias a este espacio de trabajo colaborativo entre todos los actores, ustedes lograron también este decreto para que los pacientes recibieran su medicación en casa. Eso ha sido un ejemplo muy interesante para compartir también en cómo la movilización social ha permitido algunas ventajas en este periodo tan difícil para los pacientes crónicos, ¿no? Cuéntanos cómo lograron este decreto y cómo lograron convencer de este sistema que es muy difícil y de hecho requiere muchísimo trabajo para el gobierno, ¿no? El gobierno sacaba borradores, nosotros empezamos a participar y a evidenciar las debilidades que tenían las iniciativas legislativas del gobierno o normativas. Y también tenemos que reconocer que el Ministerio de Salud, en cabeza del señor ministro, los viceministros, pero sobre todo inicialmente el viceministro Alexander Moscoso, siempre nos copió. Cada sugerencia argumentada que se presentaba, el ministro lo hizo. Entonces, para nosotros creo que se pasó a ser un espacio bastante fácil, por llamarlo de alguna manera, porque teníamos un interlocutor, y aún lo seguimos teniendo, que cree en el ciudadano, que es el ministro, sus viceministros y los directores de dirección en el Ministerio de Salud. Pero todo parte de algo que antes no hacíamos organizadamente, el análisis técnico y la propuesta. Este es el problema, esta es la solución. En ese sentido, en ese análisis técnico, tengo entendido también que ustedes lograron una encuesta y recopilar información, evidencia y datos para tomar decisiones. Compártenos un poco cómo lograron esta encuesta con tanta, digamos, respuesta y que ha servido también para cambiar algunas situaciones en la salud en este contexto, ¿no? Curioso. Las EPS, nuestro sistema es un sistema solidario con dos actores, EPS, que son las aseguradoras, e IPS, que son las que prestan los servicios de salud, un tercero, que son los gestores farmacéuticos quienes suministran los medicamentos. En todas las reuniones decían, sí, estamos mejorando, pero como nosotros decíamos que no, y ellos decían que sí, pues le apuntamos a algo simple. Un instrumento de 5 pasos donde lo aplicamos a 75,000 ciudadanos de diferentes patologías, algunos aleatorios, otros no aleatorios, y la data nos dio la razón. Es que la situación era muy compleja, bastante compleja, porque los ciudadanos no estaban recibiendo nada frente a las patologías de alto costo. Entonces todo el mundo tenía los medicamentos suspendidos, las citas suspendidas, pero el gobierno sí estaba girando los recursos oportunamente. Y con esa data nos ayudó a generar confianza y cambio, que es lo más importante. Algo que me parece súper interesante también es cómo deciden ustedes la agenda de las reuniones. ¿Cómo es que este proceso se ha dado para definir la agenda de cada una de las reuniones? ¿La hacen en concertación con los miembros de la mesa? ¿Ustedes definen los temas? ¿Tienen el feedback de los participantes o de los actores de la salud? ¿Puedes compartir un poco esa dinámica? Siempre fue por iniciativa de la sociedad civil. Nosotros proponemos los temas, los enviamos a los líderes gremiales de todos los actores del sistema y en algunos casos nos complementaban, pero la iniciativa siempre ha sido
de la sociedad civil. Siempre nosotros definimos el tema, los participantes y la dinámica de cada mesa o conversatorio. Y a medida que esta iniciativa ha estado avanzando conforme, digamos, el tiempo que tenemos de declaración de pandemia, las cosas parecen cambiar de un día al otro en algunas decisiones. ¿Han podido revisar algunas cosas que ya se habían planteado y mejorarlas? Algo. El tema que lo propuso los médicos y los equipos de salud, que se reconociera una bonificación a los equipos de salud que estaban en primera línea. Para nosotros era lo más loable, lo más justo, nunca lo vimos como favor, y evidenciamos debilidades y el ministerio nos escuchó como escuchó a los médicos y a los trabajadores de la salud. El tema de medicamentos de control, la normatividad como tiene que ser, pues es rigurosa. Demostramos que como estaba la norma era inaccesible y se hizo la dispensación de los medicamentos. En Colombia se puede prescribir medicamentos hasta por un año, pero la dispensación se hace mes a mes. A través del diálogo y de mostrar data, propusimos que se suministrara por el tiempo de la pandemia por 90 días para evitar que los usuarios, que las personas que entregan los medicamentos en casa, pues no tuvieran que ir todos los meses. Y muchas cosas el gobierno las aceptó. Eso sí hay que reconocer que este ministro es el ministro que nosotros necesitábamos para el tema de la pandemia y su equipo de trabajo ha hecho las cosas bien. Y además de toda esta, digamos, esta coordinación y colaboración, ustedes distribuyen los acuerdos de cada reunión. ¿Estos acuerdos son públicos? ¿Tú los distribuyes, digamos, abiertamente? Mi pregunta va también relacionada a cómo es que construyen estos acuerdos y cuánta participación tienen los actores, sobre todo del gobierno, en la elaboración de estos reportes que tú produces después de las reuniones. Las memorias de cada reunión son públicas y le hacemos seguimiento. Por eso cuando invitamos a un personaje a nuestros espacios, le hacemos la aclaración, ¿no? Que eso es público y nosotros creemos que cada uno de los que a veces dentro de la emotividad se comprometen a muchas cosas y después no las cumplen, pues igualmente denunciamos, lo denunciamos el incumplimiento. Pasamos a hacer algo que antes teníamos, pero no le dábamos el valor que tiene hoy en día, bien encauzado, son las redes sociales. Cuando cualquier de los participantes en la mesa no cumple, lo denunciamos públicamente y utilizamos las plataformas de redes sociales. Son efectivas 100%. Y algo que quiero preguntarte, ¿tú crees que esta mesa de trabajo va a sobrevivir a la pandemia? ¿Ya se estructuró, se estableció, se consolidó? ¿O este es un espacio solamente de trabajo para la pandemia? Yo estoy muy expectante de ver y estoy segura que todos los que están escuchando esta entrevista están ansiosos de saber tu respuesta y ver también cuáles son las perspectivas que tienes para el siguiente paso. Creo que nos estamos reinventando. Anteriormente, todo el mundo, cuando lo invitábamos, como estaban en sus casas, pues era muchísimo más fácil que copiaran el mensaje y aceptaran la invitación. Nosotros iniciamos con una frecuencia de cada semana, teníamos mesa, después pasamos a cada 15 días, ahora estamos cada 20 días, cada mes, perdón, cada 30 días, y el ideal es conservar la mesa sin saturar, porque sí, es espantoso la cantidad de eventos que se hacen. Yo jamás me imaginé que en Colombia la sociedad civil organizara, bueno, en Colombia me imagino que lo hacen en toda la región, que la sociedad civil realizara tanto evento.
A veces me pregunto, o los voceros nos preguntamos, ¿a qué horas trabajamos y estamos en tanta reunión y en tanta cosa que hay? No sé, mañana nosotros tenemos un evento sobre la vacuna, todos los mitos que hay en torno a la vacuna. Pensamos que no íbamos a tener buena aceptación, pero desde el viceministro nos dijo que sí, y los otros gremios y actores se unen al tema porque el tema es de interés. Y en este sentido, ¿cómo estás viendo tú, digamos, acabas de decir que algunos sectores y algunos grupos y sobre todo la sociedad civil se ha reinventado, pues para poder seguir participando, colaborando y teniendo el rol que debe de tener, que es sobre todo de veedor de que el cumplimiento de las políticas y sobre todo se beneficie a quienes deben tener el beneficio de la salud? ¿Tú qué dirías como mensaje final a los grupos de pacientes que te están escuchando, a la sociedad civil que está interesada en conformar estos grupos? ¿Tendrías tú una receta de cómo se podría hacer o cómo se podría conformar este tipo de grupos? No sé, eso es como cuando la abuela de uno prepara una buena torta, ¿no? Y la abuela del otro prepara la torta con los mismos ingredientes, pero el sabor siempre va a ser diferente. Yo estoy convencido, al igual que mis compañeros voceros, estamos convencidos de tres cosas. Una es que tenemos que reinventarnos. Anteriormente era impensable hacer una reunión virtual porque todos sacábamos la misma excusa. La conectividad no funciona, eso es tedioso y todas las arandelas que hay en torno a esto. La pandemia también tiene cosas buenas. Una de ellas es que nos estamos reinventando. Y esta reinvención está con el valor de escuchar al otro, de disfrutar y de comprometernos más con lo que hacemos. Lo siguiente es el trabajo en equipo. Solos no vamos a impactar. Hay un adagio, es que una sola golondrina no hace llover y eso es una máxima, tendría que ser una máxima de vida. Y lo tercero es focalizarnos. Cuando se tiene un paneo de todos los stakeholders o de todos los actores, es importante saber cuándo, dónde, para qué y con qué me voy a reunir con ellos. Si tenemos el norte claro, es muchísimo más fácil el trabajo en equipo, porque a veces como sociedad civil nos conformamos con algo. Sí, nos escucharon, y esa escucha, ¿qué cambio tiene? ¿Qué transformación tiene? ¿Y cuántas vidas podemos impactar positivamente? Bueno, excelente, excelente receta porque finalmente, bueno, cada uno tiene que ver cuáles son los actores y un poco el contexto de sus países, el contexto de qué están viviendo, pero creo que esta es una excelente experiencia y una buena práctica para mostrar y para felicitar y aplaudir. Denis, te agradezco muchísimo el que nos hayas permitido estar contigo en esta entrevista y sobre todo te agradecemos todos el esfuerzo que has tenido, la dedicación y el liderazgo, que sin él esto no hubiera sido posible, ¿no? Creo que demuestra que, digamos, una voz unida de sociedad civil puede cambiar. Y también creo que es importante que este espacio, digamos, se fortalezca y se siga y sobre todo sirva de ejemplo a otros países y a otros tomadores de decisión para que participen y se den cuenta que esto está evolucionando, la participación social, el tema de la política pública, el cambio, tiene que darse también con ellos, ¿no? Y en colaboración para que finalmente la transparencia, como tú bien lo has dicho, se dé y los espacios de conversación, de diálogo, de propuesta estén, digamos, más establecidos en nuestros países. Muchísimas gracias, Denis. ¿Algún comentario final? Sí, tal vez es una invitación a reflexionar sobre el rol verdadero de la sociedad civil, ¿no? A veces creemos que, yo coloquialmente siempre hablo de esto, ¿no? A veces nos creemos como si fuéramos los divas y las divas,
¿no? Cuando optamos por lo social es porque por nuestras venas hay pasión, pero esa pasión tiene que tener tres elementos. Finalizo con esto, a mí me encanta el número 3, ¿no? Uno, el conocimiento. Dos, la capacidad de trabajo en equipo. Y tres, el reconocimiento a los que hacen las cosas bien y a los que hacen las cosas mal también. Saber reconocer eso, porque usualmente en la sociedad civil nos quedamos con lo último, los que hacen las cosas mal, pero los que hacen las cosas bien, ¿por qué no tener la humildad y reconocer que hay gente que hace las cosas supremamente bien en todos los actores? Bueno, muchísimas gracias, Denis. Y manténnos al tanto de la evolución de este espacio y de cómo siguen trabajando, porque como te lo dije antes, esta es una experiencia muy interesante, me parece que es única en la región y hay que difundirla y ver cómo se puede hacer que esta semilla crezca en otros países también. Te deseo lo mejor, espero que sigan colaborando con todos los actores y siempre muchos éxitos para ti. Gracias, Denis. A ti, Eva, muchísimas gracias.